Hola, hola, pues aquí ya listo para preparar este quinto video, ¿sí? Y subirlo al canal. No se les olvide que el interés que persigo con este canal, pues es sustanciar el interés del futuro servidor público. Y ese servidor público, pues aterrizarlo en la materia de contabilidad gubernamental. Pero, pues, todo tema tiene una base, ¿sí? Y la contabilidad gubernamental, su base principal es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y ya, sin más bla bla bla, y vamos a entrar en la materia. Vamos a entrar en materia ya en este quinto video. La Ley General de Contabilidad Gubernamental y todos sus documentos que han surgido después de que la ley apareció y entró en vigor el 1 de enero del 2009. De ahí han surgido, ya lo habíamos comentado, han surgido 86 documentos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable y que sus siglas se leen como CONAG. Déjame platicarles la estructura de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La estructura de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de manera general, se divide en 6 grandes títulos. ¿Sí? El primer título, que es el objeto y las definiciones de la ley, ¿sí? El segundo, que es de la rectoría de la armonización contable. El tercero, ¿qué vamos a ver en el tercer título? Pues sobre la contabilidad gubernamental, ya entrado en el tema en el título 3, perdón. Posteriormente, en el título 4, vamos a ver sobre la información financiera gubernamental y la cuenta pública. Este documento, ¿sí?, de la cuenta pública. Nuevamente, hay otro título que es el de la transparencia y difusión de la información. ¿Cómo vamos a dar a conocer a la ciudadanía? ¿Cómo vamos a difundir la información, ¿sí?, en materia contable? ¿Qué nos dice la ley? ¿Cómo debemos de cumplir? Esto lo vamos a revisar en el título 5 de la ley. Y por último, el título 6. Para mí es un título que me causa cierto temor, ¿sí? La misma palabra te pone así como que los pelos de punta en caso de que algo sucediera, ¿sí? Vamos a ver de las sanciones. Híjole, hablar de sanciones. Bueno, pues es que una ley hay que cumplirla, ¿sí? Hay que darle cumplimiento. Y si no, entonces, pues hay sanciones. Vamos a ver los tipos de sanciones, ¿sí? Esto va a ser interesante para todos. En caso de incumplimiento de alguno de los artículos, de alguno de los títulos, de alguno de los capítulos que maneja la Ley General de Contabilidad Gubernamental, seguramente vamos a estar sufriendo algunas sanciones. Esas sanciones que pueden ser a lo mejor económicas o hasta que me priven de mi libertad, ¿verdad? Es decir, pueda yo estar metido en 4 rejas, en una celda, ¿verdad? La ley nos va a decir cuáles son esas sanciones. Y por último, nunca se les olvide que cuando ustedes revisen una ley, ya hasta el final hay un apartado que se llama transitorios. Transitorio tiene que ver con el tiempo, es decir, cuándo se debe de cumplir ciertas hipótesis que nos manejan dentro de la ley, en los tiempos que están marcados, ¿sí? Eso lo vamos a ver dentro del concepto de los transitorios, que tiene que ver con el tiempo del cumplimiento de algunas cosas.
que nos establece, ¿qué cosa? Bueno, pues los criterios generales de la ley general, ¿saben? Bueno, vamos en materia, les decía yo, directamente a revisar la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Primero, el objeto y las definiciones. Les decía yo que el objeto, pues, es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera, ¿sí? ¿Cuál es el fin máximo de esta ley? El fin máximo es que todos los entes públicos deben de atender esta ley y con el fin de que se logre la adecuada armonización contable, ¿sí? Decíamos anteriormente, pues cada quien utilizaba sus criterios, ¿sí? Tenía formas distintas de pensar de cómo hacer un registro. Entonces eso costaba trabajo al gobierno, ya a nivel nacional, pues darle una continuidad a los registros contables para armar la cuenta pública. Era un caos, costaba mucho trabajo, ¿sí? Cada quien hacía de acuerdo a su criterio, a su experiencia, diseñaba formatos de acuerdo a sus gustos, sus criterios, etc. Pero ahora, pues tenemos una ley que nos dice, no, espérate, ahora vas a hacer las cosas así, ¿sí? Y las vas a difundir así, y me las vas a presentar de esta manera, ¿sí? Con estas características. Entonces, pues vamos a cumplir, ¿sí? Con la ley general, y ahora, primero vamos a cumplir pues estudiándola, ¿sí? Para poder llegar a entender qué es la contabilidad gubernamental y cómo vamos a lograr la armonización contable a nivel nacional. Primero, armonizamos entre municipios, armonizamos entre estados y de ahí, pues, vendrá la armonización a nivel nacional. Ya a estas alturas, decía yo, la ley ya es una ley adolescente, ya casi 14 años que va a cumplir. ¿Ok? Entonces, pues señores, vamos a empezar con lo que es el primer título, objeto y definiciones. Ya vimos qué es el objeto, ¿sí? Ahora vamos directamente, ya hemos revisado el capítulo, el artículo 2, ¿sí? Nos dice que los entes públicos van a aplicar la contabilidad gubernamental, nos dice el para qué, ¿sí? Para facilitar el registro, la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Qué quiere decir con fiscalización? Bueno, cuando se habla de fiscalización, en términos generales podemos decir que es una auditoría. Y esa auditoría, pues ¿quiénes lo hacen? Está la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Cada estado tiene su propio órgano de fiscalización. El gobierno federal, ahora sí a nivel federal, pues tiene la Secretaría de la Función Pública, ¿sí? Y pues a nivel nacional, pues se encarga la Auditoría Superior de la Federación, que sus siglas son ASF, ¿sí? Y para el caso de Veracruz, que también tiene su propio órgano de fiscalización, en el caso de Veracruz, sus siglas son ORFIS. Ustedes pueden investigar cómo se llama el de sus estados, ¿ok? Vamos a ver algo muy importante aquí. Si tengo duda de algún término, voy a tratar de encontrar la definición dentro del artículo 4. Cuando menos ahí me presentan de manera general algunos términos, ¿sí? Que me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que entiendas este término de esta manera. Eso me dice la ley. Entonces,
Pues vamos a ver. Dice armonización. Lo primero que nos define la palabra armonización, ya sería mucho que no nos definiera la palabra armonización. Armonizar, dice la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuada y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que la rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuenta. ¿Qué palabras vamos a rescatar de esta definición? Que la armonización consiste en la revisión, la reestructuración, la compatibilización ¿de qué? De los modelos contables que están ¿qué? Vigentes a nivel nacional a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas. Vamos a rescatar algunos conceptos, les decía yo, y vamos a irlas anotando para tener que un banco de términos para ir enriqueciendo nuestro vocabulario en el tema de la armonización contable, de tal manera que cuando estemos hablando con los expertos en el tema, pues usemos los términos correctos, nos expresemos con las palabras correctas dentro del tema de la armonización contable, ¿verdad? Ese es el fin, ¿sí? Vamos a enriquecernos el vocabulario para fines ya de hablar en la materia con los que conocen la materia, ¿ok? Vamos a ver que hay un catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas. ¿Qué son las cuentas? Dice, el catálogo de cuentas es un documento técnico integrado por una lista de cuentas. Tiene un instructivo y me dice que ese instructivo es que me va a orientar sobre el manejo de las cuentas y también una guía contabilizadora. Primero, vamos a ver qué es una lista de cuentas, que tiene un instructivo de cómo se van a manejar las cuentas y la guía contabilizadora. Tres cosas que debemos de rescatar de esta definición de qué es un catálogo de cuentas. Una lista de cuentas, vamos a ver cómo es esa lista de cuentas, ¿sí? Vamos a revisar cómo es eso de instructivo. Instructivo, ya la palabra nos dice algo, ¿verdad? Instructivo, que nos va a guiar, nos va a decir paso a paso cómo vamos a hacer algo, ¿no? ¿Sale? La guía, lo mismo, ¿sí? Nos va ahí, por un lado nos instruye y también por otro lado nos dice, vete por aquí, paso por paso, nos va guiando, ¿ok? Eso lo vamos a observar, pues más adelante los vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué es la contabilidad gubernamental? La contabilidad gubernamental. ¿Cómo? Si me preguntan qué es la contabilidad gubernamental, pues debo de contestar que es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad en el gobierno. Es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad en el gobierno y que se utilizan ¿para qué? Para el registro de las transacciones, la palabra transacción, el registro de las transacciones, las operaciones, los ingresos, cómo ingresan el recurso, cómo se gasta el recurso, todas las operaciones que se hagan, pues me va a decir en este sentido, todo eso forma parte del sistema de contabilidad, de la contabilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es la contabilidad gubernamental? Pues es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utilizan para el registro de las transacciones que llevan a cabo. ¿Quiénes? ¿Quiénes llevan a cabo esto? Los entes públicos, ¿ok? Expresados en términos ¿qué? Monetarios, o sea, pesos, miles, centavos, millones, etcétera, captando los diversos eventos
económicos, identificables y cuantificables. ¿Sí? ¿Qué podemos cuantificar? ¿Qué podemos identificar? Tenemos identificado la manera en cómo el gobierno se hace de recursos. Por ejemplo, a través de los impuestos, a través de los derechos, etc. Todo eso lo vamos a ver con su debido tiempo. ¿Ok? Dice que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y los pasivos. ¡Ah, caramba! Las obligaciones y los pasivos. Pues vamos a ver en qué consiste esto de las obligaciones y los pasivos, así como el propio patrimonio. ¿A qué se refiere con el patrimonio? Es algo nuestro, ¿sí? En ese sentido, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones. ¿Para qué armamos todo esto? Pues para la toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el poder ejecutivo federal, ¿sí? Tienen que tomar decisiones. Y bueno, pues para eso nos sirve la contabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir registrando paso a paso cada una de las transacciones, pero con los criterios que nos establece la ley. ¿Ok? El Consejo, pues el Consejo Nacional de Armonización, que es el CONAC, ya les dije. Vamos a ver este término que dice costo financiero de la deuda. ¿Qué es el costo financiero de la deuda? El costo financiero es los intereses, comisiones u otros gastos derivados del uso de crédito. Bueno, es algo que comúnmente, pues los que tenemos algún crédito con un banco, sabemos que nos cobran intereses, comisiones, entonces sí identificamos rápidamente estos términos, ¿verdad? ¿Ok? Las cuentas contables. Dice, las cuentas contables necesarias para el registro contable de las operaciones. Es decir, para que yo pueda registrar una operación, lo debo de registrar en una cuenta. ¿Qué nombre tienen esas cuentas? Va a depender de la operación, de la transacción, ¿sí? Y más adelante nos vamos a dar cuenta que hay nombres de cuentas ya estandarizadas para los tipos de operaciones, ¿okay? Los tipos de transacciones que nosotros vamos a ir registrando. Por ejemplo, ¿cómo registro los ingresos que se obtienen de los impuestos? ¿Sí? ¿Cómo registro los ingresos que se obtienen por derecho? ¿Sí? ¿Cómo registra una universidad los ingresos que obtiene por su colegiatura, su inscripción, exámenes extraordinarios, títulos, lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo tiene que registrar? Bueno, pues en una cuenta. ¿Cómo se llaman esas cuentas? Van a tener nombres, ¿ok? Cuando me refiera yo de una universidad en esta materia de la contabilidad gubernamental, es a una universidad pública, donde el gobierno federal y estatal inyectan dinero para que se lleve a cabo la función sustantiva de esa universidad, que es promover la educación superior. Las cuentas presupuestarias, las cuentas que forman los clasificadores de ingresos y gastos. Vamos a identificar cuáles son esas cuentas, ¿sí? Dice que es de ingresos y gastos, vamos a irlos diferenciando, deben de tener un nombre cada una de esas cuentas que me van a permitir registrar los ingresos y los gastos públicos. ¿Ok? Ahora algo muy importante, apréndanse por favor qué es una cuenta pública. No les vaya a pasar como por ahí sucedió con una persona que invitaron a formar parte de un órgano de fiscalización de un estado y le preguntan que definiera qué es una cuenta pública y pues le costó trabajo definirlo, ¿no? Bueno, una cuenta pública es el documento a que se refiere el artículo 74, fracción
sexta de la Constitución, así como el informe. Esto es un documento, es un informe que conforme a las constituciones locales rinden las entidades federativas y los municipios. ¿Qué es una cuenta pública? Pues es un documento, es un informe que rinden ¿quiénes? Las entidades federativas y los municipios de cómo se gastaron el recurso público. ¿Ok? Vamos a revisar también el artículo 74 y la fracción 6 para que ustedes tengan la definición completa de lo que es la cuenta pública. Deuda. Los gobiernos se endeudan también, ¿sí? Piden créditos para resolver algunos asuntos de interés público, algunos problemas públicos, algunas necesidades. Entonces se ven en la necesidad de endeudarse. Hay una ley, pues, que les permite, ¿sí?, endeudarse. En este caso se endeudan los ayuntamientos, el poder, el gobierno estatal, el gobierno federal. En algunos casos, pues yo que sepa por ahí, las universidades públicas no se pueden endeudar en el sentido de la deuda que nosotros conocemos como deuda pública, ¿verdad? Si hay alguna universidad que sí lo puede hacer, ojalá alguien me diga, no, sí, mi universidad sí le permite la ley. En mi caso, la Universidad Veracruzana, aquí no tiene, ahora sí como que permisos para generar deuda pública, ¿no? Espero no equivocarme, pero parece que no. Endeudamiento, y lo vamos a ver cuando revisemos la cuenta pública, ¿no? ¿Sale? El endeudamiento, pues se endeudan, ¿ok?, de los créditos. Ahora algo muy importante, el ente público. ¿Quién es el ente público? Ahora ya me define la ley qué es el ente público. Si yo quiero hablar de ente público, dice que te vas a referir al Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Pues el presidente de la República, el gobernador de tu estado, el presidente municipal de tu municipio. Ese es el que conforma el Poder Ejecutivo, vamos a decirlo de esta manera. El legislativo, pues la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y tu Congreso local. Judicial, pues tenemos el Poder Judicial de la Federación y en cada estado pues también tenemos un Poder Judicial estatal. Dice que también un ente público son los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas. ¿Ok? Cada estado, de acuerdo a su constitución, puede tener órganos autónomos, nombrar órganos autónomos, definir órganos autónomos, crear órganos autónomos. En este caso, lo más socorrido para poner como ejemplo es el INE. En este caso, Veracruz es el OPLE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la universidad, las universidades autónomas que hay en la República. En este caso, Veracruz, pues está la Universidad Veracruzana, que es autónoma, de acuerdo a la Constitución del Estado. Y vamos a también, cuando ya hablemos de esta parte de los entes públicos, pues vamos a traer todos los órganos autónomos que tú conozcas por ahí, en este caso, ¿no? En su momento, pues vamos a trabajar. Las entidades federativas, los estados y el Distrito Federal. Aquí viene algo muy importante, por favor. ¿Qué es el gasto comprometido? El gasto devengado, el gasto ejercido, el gasto pagado y la información financiera. ¿Qué es la información financiera? Dice que es la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias. ¿Sobre qué? Sobre las transacciones que realiza un ente público.
¿Cómo son esas transacciones? Bueno, pues cuando hace una obra, ¿no? Hace una escuela, hace transacciones, hace un hospital, hace carreteras, le paga a los empleados, a los servidores públicos, hace una transacción, recoge ingresos a través de los impuestos, cumple con sus obligaciones, hace transacción del ente público, ¿sí? En cuanto a los ingresos, tenemos ingresos devengados. Dice que es el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. Cuando existe jurídicamente el derecho de cobro se le va a llamar el ingreso devengado. Caramba. Entonces, voy a registrar cuando ya me dicen, ¿sabes qué? Pasa un anuncio por ahí, ya puedes pasar a pagar tu predial, ¿no? Pues ya estoy hablando de este término, ingreso devengado. Ya puedes pagar el impuesto por ISR, ¿no? El IVA, etcétera. Ya puedes pagar los derechos vehiculares, ¿no? Etcétera. El inventario. ¿Qué es el inventario? La relación o lista de bienes muebles e inmuebles. Lista de bienes muebles e inmuebles. Muebles, pues todo aquello que puedo mover. Inmuebles, todo aquello que es imposible mover de manera con la fuerza humana, ¿verdad? Pues es un edificio, una escuela, un terreno, etcétera. Hablamos de bienes inmuebles. Una computadora, ¿sí? Un escritorio, todo aquello que pueda yo trasladar de un punto a otro, voy a llamar, pues son los bienes muebles. La lista de cuentas, la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, es decir, cada operación, cada transacción, ¿sí? Va a tener por su naturaleza un nombre de cuenta donde voy a estar registrando, ¿ok? Eso le voy a llamar una lista de cuentas. El manual de contabilidad, ya lo vimos, que es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene como mínimo su finalidad, el marco jurídico, los lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, que lo vimos anteriormente. Es el listado de cuentas, la guía contabilizadora y el instructivo. Las normas contables, dice, son todos los lineamientos y metodologías y procedimientos técnicos dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afectan su contabilidad. ¿Sí? Aquí viene la definición de órganos autónomos. ¿Okay? El plan de cuentas, ya lo vimos. La planeación de desarrollo, es un término que escuchamos que cada cambio de administración se habla de un plan nacional de desarrollo. ¿Sí? Los postulados básicos, la Secretaría de Hacienda, que se entiende como Secretaría de Hacienda, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno. El sistema, en la ley vamos a encontrar el término sistema y me dice, ¿sabes qué? Cada vez que te encuentres el término sistema, me refiero al sistema de contabilidad gubernamental. La palabra sistema no se confunda como un sistema informático, esa es otra cosa, ¿sí? Forma parte, está dentro del sistema de contabilidad para hacer más ágil, más eficiente, ¿sí? Los registros contables. Pero la palabra sistema es más allá, ¿sí? Es decir, donde me permita ir paso a paso identificando desde la entrada hasta la salida, ¿sí? Desde que nace hasta que muere algo. Ese es el sistema, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar dentro de la ley pues este término y así lo debemos de entender cuando hablemos de la ley, nos hable de sistema o cualquier otro documento que refiera a sistema,
debemos de entenderlo como el sistema de contabilidad gubernamental. Y les decía, bueno, pues es desde la entrada hasta la salida, hasta el cumplimiento de algo. Vamos a ver que la contabilidad pues tiene un ciclo, ¿sí? Vamos a ver que tiene un círculo, un punto de partida y hasta cerrar ese círculo que le llamamos el ciclo de la contabilidad. Forma parte pues del sistema contable, ¿ok? Algo muy importante, por favor, este es algo que para mí, digo, es un artículo muy interesante, ¿sí? Desde mi punto de vista. La interpretación de esta ley para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito, ¿sí? Público, y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. ¿Qué pasa? En caso de mi estado, de tu estado, ¿no? La interpretación de esta ley para efectos administrativos, ¿quién lo debe de hacer? Pues su similar, ¿sí? Tenemos, en cada estado tenemos un similar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? ¿Cómo se llama tu estado? Aquí nosotros le llamamos, sus siglas es Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, ¿sí? Tenemos el órgano de fiscalización, ¿ok? Dice, en todo caso, la interpretación va a privilegiar que los principios constitucionales relativos a la transparencia y la máxima publicidad. Eso es lo que va a privilegiar la interpretación, que nos ayude a la transparencia y a la máxima publicidad de la información, ¿sí? A falta de disposición expresa en esta ley, dice que si hay algo que sucedió y que no puedo yo saber cómo registrar, cuál es el tratamiento que le debo de dar contablemente, administrativamente, dice, apóyate de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Apóyate de ella, ¿sí? No te preocupes, busca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Ok? Pues vamos a dejar este primer título el día de hoy y nos vamos a continuar en otro video más, ¿sí? Pues con el título segundo, la Rectoría de la Armonización Contable, y vamos a manejar también ya la contabilidad gubernamental, el título 3. Por hoy ha sido todo. Vamos a trabajar porque tú y yo vayamos paso a paso reforzando en el tema de la armonización contable en la administración pública. Yo voy a guiarte paso a paso y tú, joven, vas a irte preparando en esta materia. Para ti está pensado este canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la camarógrafo que está aquí presente, pues grabando todos los detalles de este video. Yael, María, gracias por darnos de tu tiempo a la juventud. Gracias.